Buenos días, bienvenidos a nombre de Canaco La Paz. Les agradecemos a todos, a todas que nos apoyen y nos acompañen en esta videoconferencia del día de hoy. Me da mucho gusto presentar a la contadora Claudia Saraí Rábago Álvarez, que ella va a tener el gusto de presentar a nuestro ponente del día de hoy. Adelante, contadora. Gracias, Lili. Buenos días a todos. A nombre de Canaco La Paz, pues reiteramos la bienvenida a esta videoconferencia. Agradecemos al maestro Emanuel Dirceu Irving Rivas Ñáñez, quien nos dará el tema del pago de derechos y la constitucionalidad en su determinación. Eh, el maestro Emanuel es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Fiscal por parte de la Universidad del Valle de México. Cuenta con estudios de maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación por la UDG y actualmente se encuentra cursando el doctorado de Estudios Fiscales. Se ha desempeñado principalmente como funcionario público, iniciando como asistente legal en el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda, también como ejecutor y como abogado dictaminador del SAT, así como subdelegado en el Estado de Jalisco de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Actualmente es abogado en el sector privado, laborando como socio legal de la firma Creston BSG. En el ámbito académico ha participado como ponente en diversos foros relacionados con la defensa fiscal, reformas tributarias y derechos humanos, así como impartido clases de defensa fiscal y derecho financiero en distintas universidades de la República Mexicana. Pues muchísimas gracias, maestro Emanuel, por traernos estos temas y pues les doy la palabra. Al contrario, Claudia, muchas gracias por invitarnos. La verdad que estoy muy contento también. Gracias, Juan Carlos, por invitarnos a esta presentación. La verdad es que para mí es importante empezar a generar relación con ustedes, tener intercambio de ideas, intercambio de temas con todos los empresarios, los abogados que están por acá, por este lado, en La Paz, en Baja California Sur. Y para eso me gustaría, o elegimos un tema facilito, ¿no? Para darme con ustedes, que es el tema del pago de derechos y la constitucionalidad en su determinación. Seguramente con el paso de los tiempos y con las necesidades que ustedes nos pidan, podremos ir platicando de distintos temas relacionados con la materia fiscal, pero consideré importante platicar de este tema del pago de derechos porque se han acercado contribuyentes con nosotros que precisamente han tenido contingencias con el pago del derecho de uso de playa, por ejemplo, con el pago de las licencias de construcción, de las licencias de venta de alcohol, y justamente empezamos a ver que era un común denominador en este momento este tipo de contingencias y creemos necesario que para que entendamos si la autoridad efectivamente nos está cobrando un derecho, una contribución que se considera como legal o constitucionalmente emitida, sentar las bases con ustedes de cuándo es que se puede considerar precisamente esta contribución como constitucionalmente emitida y cuándo es que nosotros tenemos como contribuyentes o como abogados, perdón, la ventanita para abrir precisamente a través de la vía del amparo la declaratoria de una ilegalidad en favor de nuestra esfera jurídica. Bueno, para esto es necesario desde luego que empecemos por el principio, ¿no? Hay que definir qué son los derechos. Eh, los derechos son contribuciones que se pagan por el uso o aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público, por recibir servicios proporcionados por el Estado en sus tres niveles, municipal, estatal y federal. Se encuentran regulados en la ley de ingresos de cada municipio y o entidad o a nivel federal por la Ley Federal de Derechos. El caso de La Paz, por ejemplo, es un caso muy particular porque no se encuentran contemplados los derechos principalmente en su ley de ingresos. La ley de ingresos de La Paz solamente señala el monto que espera percibir el municipio por este concepto, pero los derechos como tal están establecidos en la ley de Hacienda del municipio, ¿sí? Y esto es un comentario que vale la pena señalar porque más adelante vamos a platicar sobre una ventaja que esto pudiera representar para nosotros como contribuyentes. El fundamento constitucional de esta contribución, como de todas las contribuciones que existen, es el artículo 31 constitucional, específicamente en su fracción cuarta. Como ustedes saben, este artículo establece la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Decíamos, el artículo segundo del Código Fiscal de la Federación prevé cuatro tipos de contribuciones, ¿no? Las aportaciones de seguridad social,
las contribuciones de mejoras, los impuestos y los derechos, que son justamente la materia que ahorita nos ocupa. Todos se encuentran regulados constitucionalmente por el artículo 31 de la Constitución, pero, bueno, particularmente en el caso de los derechos, es necesario ir llevando de la mano cómo es que se tiene que estudiar los principios de proporcionalidad y equidad a la luz de la naturaleza jurídica de estas contribuciones. Entiendo que por ahí algunos de ustedes pudieran ser empresarios, no tanto los abogados, y pudiéramos empezar a, contadores incluso, a confundir un poquito qué son los derechos o la naturaleza jurídica de los derechos con la naturaleza jurídica de los impuestos, ¿sí? Para eso hay que delimitar bien cuáles son sus diferencias y entonces, una vez delimitadas las diferencias, vamos a poder ir de la mano para estudiar correctamente el aspecto constitucional en el caso de los derechos, ¿sí? Hay que definir, la primera diferencia es conceptual. Ya dijimos qué son los derechos, pero ahora vamos a definir qué son los impuestos. Los impuestos son contribuciones establecidas por el Estado que los individuos y entidades deben pagar sin recibir un beneficio directo o inmediato a cambio. Son obligatorias y su fin principal es financiar el gasto público. Como decíamos, en el caso de los derechos hay una contraprestación por parte del Estado o hay un permiso para utilizar los bienes públicos, ¿sí? La segunda, la segunda diferencia la encontramos en la relación con el servicio público. En el caso de los impuestos, no guardan una relación directa o inmediata con un servicio concreto o individual. Los impuestos se destinan a financiar el presupuesto general del Estado, ya sea la educación, la seguridad, la infraestructura, etcétera. En el caso de los derechos, se cobran como una contraprestación por el uso o aprovechamiento de un servicio público, una concesión, un trámite o un bien del dominio público. El derecho se paga porque el individuo obtiene algo a cambio de forma directa, como por ejemplo los derechos de registro de propiedades, licencias, etcétera, ¿sí? El tercer aspecto fundamental en las diferencias es el fundamento constitucional, pero no el fundamento constitucional considerado desde la norma jurídica constitucional que sustenta la naturaleza del impuesto, sino estudiado a la luz del principio que regula precisamente la naturaleza de cada una de estas contribuciones. En el caso de los impuestos, su fundamento se encuentra en la capacidad contributiva, ¿sí? Es decir, los contribuyentes deben contribuir al gasto público según su capacidad contributiva. Este es el caso de los impuestos. Y aquí, aunque no sea la materia en la que tenemos que estudiar el día de hoy, vale la pena distinguir, a efecto de claridad únicamente, la diferencia entre capacidad contributiva y capacidad económica, ¿sí? En sus orígenes, el impuesto sobre la renta se cobraba considerando la capacidad económica del contribuyente. ¿Cuál es la capacidad económica? Aquella que considera única y exclusivamente los ingresos que percibimos nosotros como pagadores de impuestos, ¿sí? La autoridad consideraba la cantidad de ingresos que yo percibía y con sustento en eso pensaba cobrarme la renta o el impuesto estaba dirigido a la ganancia, así se decía anteriormente. Sin embargo, con el paso de los años, el Poder Judicial de la Federación fue delimitando precisamente este tema y señaló que no era la capacidad económica la que se tenía que considerar para el pago de impuestos específicamente, sino la capacidad contributiva. Entendida esta última, precisamente como la capacidad, valga la redundancia, de contribuir, de un contribuyente de contribuir al gasto público. Esta se determinaba con sustento en lo que los contadores pudieran conocer como la utilidad fiscal, ¿sí? Es decir, ya no se me cobraba un impuesto considerando únicamente el ingreso que yo percibía, sino que a este ingreso se le restaban las deducciones que la misma ley reconocía en mi favor y era a esa utilidad derivada de la resta a la que se le grababa o la que se consideraba como la base gravable del impuesto. Esto es la capacidad contributiva, pero insisto, únicamente está dirigida este principio fundamental hacia los impuestos. En el caso de los derechos, se basa en el principio de contraprestación. Aquí el pago está vinculado directamente con el servicio que presta el contribuyente, ¿sí? La última de las diferencias de que tenemos que platicar es la finalidad. En el caso de los impuestos, la finalidad es general, ya que el objetivo es recaudar recursos para cubrir las necesidades de gasto del Estado y entonces redistribuir la riqueza, ¿sí? Contrario a los derechos en donde
en donde tienen una finalidad específica, ya que el objetivo es compensar el costo del servicio o uso específico de los bienes que fueron otorgados a favor del contribuyente. En resumen, los impuestos son contribuciones generales que no están vinculadas a un servicio concreto, mientras que los derechos son pagos que se realizan a cambio de un servicio específico prestado por el Estado o por el uso de de los bienes públicos. ¿Sí? Ustedes pueden saber, igual que yo, que nos encontramos en una federación todavía, ¿no? Todavía, que está distinguida por tres órdenes fundamentales de gobierno, que son el municipal, el estatal y el federal. Cada uno de estos órdenes de gobierno tiene la facultad de crear derechos en su favor, con algunas delimitaciones que vamos a platicar ahorita. En el caso de los municipios, tienen la facultad de cobrar derechos por los servicios que prestan y el uso de bienes públicos municipales, siempre que se respeten los principios constitucionales. Sí, esto es muy importante. Obviamente, esta condicionante aplica para los tres tipos de derechos, municipales, estatales y federales. Pero aquí lo preciso de manera más puntual, porque es la misma Constitución la que establece esta carga obligatoria para las autoridades municipales a través de la fracción cuarta del artículo 115 de la Constitución. Y estos derechos municipales suelen estar relacionados con servicios públicos como alumbrado, recolección de basura y permisos. El segundo el segundo de estos son los derechos estatales. Las facultades de los estados para determinar derechos se desprenden principalmente de la Ley de Coordinación Fiscal, de la cual se advierte que los estados tienen la facultad de cobrar derechos siempre y cuando respeten la distribución de competencias establecida entre los niveles de gobierno. Y aquí ya podemos ir encontrando algunas pistas, ¿no? Para nosotros como contribuyentes, para nosotros como abogados, de dónde seguramente pudieran estar los vicios que comete el legislativo a la hora de regular este tipo de figuras, a la hora de regular el derecho. ¿Por qué? Y lo destaco por si no lo logramos percibir en primera instancia. En el caso de los municipios, decía, se van a emitir estos derechos siempre y cuando respeten los principios constitucionales, ¿sí? Entonces ya nosotros podemos intuir que en este respeto y respeto de los principios constitucionales van a radicar las primeras ilegalidades de los derechos municipales. En cambio, como les platicaba, en el caso de los derechos estatales, la Ley de Coordinación Fiscal faculta a los estados para generar este tipo de derechos, pero dice, siempre y cuando respeten la distribución de competencias establecida entre los niveles de gobierno, ¿sí? Ustedes podrán intuir igual que yo que en el caso de los derechos estatales, los principales conflictos constitucionales se dan a la hora de respetar las jerarquías o las órdenes de gobierno conforme a la Constitución, ¿sí? Los derechos estatales pueden incluir, por ejemplo, registros civiles, licencias de conducir y servicios estatales en general. Por último, en el caso de los derechos federales, aquí la Ley Federal de Derechos es el instrumento principal que faculta a la federación para determinar y cobrar derechos por servicios proporcionados a nivel federal o por el uso de bienes de dominio público nacional. En el artículo primero se indican precisamente la definición que podemos entender por derechos y en el artículo quinto de esta Ley Federal de Derechos se enumeran los bienes y servicios sobre los cuales se van a cobrar estos derechos y justamente es este artículo el que ha sido ya ampliamente estudiado por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha determinado qué derechos se consideran como constitucionalmente emitidos y qué otros derechos no se consideran como tales. ¿Sí? Por eso, ahora sí ya podemos entrar a la materia, a la carnita de nuestra plática, que es justamente los casos en concreto, ¿no? Los casos en específico en los que a través de criterios jurisdiccionales o jurisprudenciales, la Corte ha ido delimitando, determinando qué derechos transgreden precisamente los principios de proporcionalidad y el principio de equidad tributaria que ya hemos venido mencionando y que tiene sustento en la fracción cuarta del artículo 31 constitucional. Para esto vale la pena que definamos qué podemos entender por estos principios. Seguramente ustedes ya están relacionados con ellos o la mayoría de ustedes. El principio de proporcionalidad, ¿sí? Este principio exige que las contribuciones, incluyendo los derechos, guarden relación directa con la capacidad económica del contribuyente. El objetivo es evitar cargas fiscales desproporcionadas. Si se fijan aquí mencioné capacidad económica, no capacidad contributiva.
porque ya estamos hablando de derechos. Aquí sí hay que considerar la capacidad económica del contribuyente para contribuir al gasto público, no su capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque aquí, como lo decía, el objetivo es evitar cargas fiscales que no sean proporcionales a los servicios que recibe el gobernado o bien al uso o explotación de los bienes que le fueron concedidos, los bienes de derecho público. ¿Sí? El principio de equidad tributaria. Este principio implica que las contribuciones deben aplicarse de manera equitativa entre los contribuyentes que se encuentren en una situación similar. ¿Sí? En pocas palabras, los abogados lo definimos, dice llanamente, como tratar igual a los iguales y desigual a los iguales. ¿Sí? Y decía un maestro de Derecho Fiscal en mi época de juventud en la universidad, decía, tratar igual a los iguales, desigual a los desiguales y a los que se parecen. ¿Sí? Este es el principio de equidad. ¿Por qué a los que se le parecen? Porque va a haber muchas situaciones, de hecho, hablando de precisamente equidad tributaria, en donde dos contribuyentes quizás no puedan ser jurídicamente o tener una naturaleza idéntica, pero sí, ante el supuesto de la norma, deben de ser tratados como iguales, simple y sencillamente porque por su actividad económica se parecen. Entonces, este es el principio de equidad tributaria. Sí, espero que si alguno de ustedes en el transcurso de la presentación tiene alguna duda, quiere enviar algún cuestionamiento específicamente por chat, con gusto lo podemos atender o nos podemos detener a platicarlo. Una vez definidos precisamente estos principios constitucionales, que son los que van a regular la emisión de los derechos, me gustaría compartir con ustedes una serie de jurisprudencias que precisamente han tratado cada uno de estos temas. Y doy un aviso, una alerta de spoiler. Voy a citar algunas jurisprudencias que no son tan recientes y después les voy a explicar por qué. Y también algunas que sí son recientes, pero para que no se me vayan a sacar de onda si ven algo ahí relacionado con el 2006, o así como es esta primera, por ejemplo. Sí, esta primera que les estoy compartiendo dice en su rubro derechos, el artículo 5, fracción primera de la Ley Federal relativa al establecer la cuota a pagar por la expedición de copias certificadas de documentos, viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria respecto de una legislación vigente en el 2006. Esta jurisprudencia fue emitida por la primera sala de la Corte y fue muy trascendente, o es todavía muy trascendente, porque aquí se estableció precisamente las limitaciones para considerar que un derecho sí respeta los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Ojo, aquí hago un comentario que debía haber hecho al principio, pero que vale la pena señalarlo. Estamos estudiando los derechos como una contribución, ¿ok? Como una contribución que es una figura distinta para aquellos que quizás no lo tengan tan presente o que por no ser abogados de profesión, estamos estudiando los derechos como una contribución y no como lo relacionado a las prerrogativas en favor de los ciudadanos, ¿ok? En este criterio jurisprudencial, les decía, fue en el primero que la Corte, a través de la primera sala, define las limitaciones que debe tener esta contribución para considerar que respeta el principio de equidad y el principio de proporcionalidad. ¿Sí? Aquí nos dice la Corte, tratándose de los servicios, los principios tributarios de proporcionalidad y equidad se cumplen cuando el monto de la cuota guarda congruencia razonable con el costo que tiene para el Estado la realización del servicio prestado, además de que el costo debe ser igual para los que reciben idéntico servicio. Aquí podemos encontrar los dos principios. En estas pequeñas líneas se resume toda la presentación que vamos a ver a lo largo de la hora, el día de hoy. Tratándose de servicios, los principios tributarios, lo voy a repetir, de proporcionalidad y equidad se cumplen cuando el monto, en primera, cuando el monto de la cuota guarda congruencia razonable con el costo que tiene para el Estado la realización del servicio. En pocas palabras, el principio de proporcionalidad, ¿sí? Y en segundo término, dice, además de que el costo debe ser igual para los que reciben idéntico servicio. Aquí ya estamos hablando de la equidad, ¿sí? En estas líneas, insisto, tenemos la proporcionalidad y la equidad. Esta es la clave de todo lo que vamos a estar platicando el día de hoy, ¿sí? Es decir, debe existir una correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota. En el caso en concreto, específicamente en esta jurisprudencia, la Corte estudia
un caso en el que la fracción primera del artículo quinto de la Ley Federal de Derechos contemplaba el pago de 11 pesos por copia certificada que expidiera en favor de un gobernado, ¿sí? Sin embargo, aquí la Corte determinó que esta cuota de 11 pesos por copia certificada violentaba el principio de equidad y proporcionalidad, dado que en primer lugar la mera solicitud de las copias implicaba para la autoridad una obligación de expedirlas y certificarlas. No podemos olvidar que es el Estado aquí está ejerciendo sus funciones de derecho público. Entonces, por la pura solicitud ya tiene la obligación de expedirlas y certificarlas. Y por el otro lado, consideró la Corte que dicho servicio era un acto instantáneo, ya que se agotaba en el mismo momento, es decir, no perduraba en el tiempo y por tanto no implicaba un mayor esfuerzo para la autoridad de la expedición de copia certificada que justificara el cobro de 11 pesos por cada hoja que fuera a certificar. Es decir, no había justificación, no había como dijo la Corte, una congruencia razonable entre el costo del servicio y la actividad desplegada por el Estado para brindar este servicio. ¿Sí? Bien, segundo caso, la segunda jurisprudencia que les quiero platicar. Esta jurisprudencia fue emitida por el Pleno del Tercer Circuito aquí aquí yo sigo en mi mente en Jalisco, perdón, estoy aquí en La Paz. El Tercer Circuito en Jalisco, ¿sí? Esta jurisprudencia fue emitida por el Pleno del Tercer Circuito en Jalisco. Y nos dice, bueno, ustedes pueden ver ahí lo que en esencia nos dice en su rubro, habla en especial de las leyes de ingresos tanto del municipio de Guadalajara como del municipio de Zapopan y las considera que transgreden los principios tributarios de equidad y proporcionalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en estas leyes de ingresos, las autoridades municipales consideraban el pago por la expedición de licencias de construcción una tarifa distinta y la aplicaban dependiendo la zona en que se fuera a llevar a cabo la construcción. Las categorizaba como vecinal, barrial, distrital, central, regional o de servicios de industria o comercio y dependiendo la zona era que la autoridad municipal te cobraba precisamente la tarifa de la licencia de construcción. Sin embargo, en este caso el Pleno del Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación consideró que el monto variaba injustificadamente, aquí va otro concepto importante, en función de un elemento ajeno a la actividad técnica que realiza la autoridad para la expedición de la licencia o permiso. Es decir, hay un elemento ajeno como tal a la prestación del servicio por parte del Estado. Este elemento, en el caso en concreto que les estoy platicando, es el tipo de zona, ¿no? Vecinal, barrial, distrital, no genera un costo mayor para el despliegue técnico o actividad que debe desplegar la autoridad administrativa para prestar el servicio. Entonces, no se justificaba, decíamos en la jurisprudencia anterior, no había una cuestión razonable que justificara el aumento del precio en la tarifa únicamente atendiendo a la zona en la que se fuera a realizar la construcción, a efectos de expedir la licencia correspondiente, ¿sí? Aquí podemos ver otro caso en donde el elemento ajeno incide precisamente en la constitucionalidad, en la determinación de los derechos, ¿va? Tenemos aquí dos jurisprudencias más de las que me gustaría platicar con ustedes. Cada una de estas jurisprudencias, ojo, la elegí estratégicamente porque quiero llegar a un punto al final de la presentación. De estas tesis, ustedes si se van a la página de la Suprema Corte de Justicia podrán encontrar muchísimas, muchísimas. No todas jurisprudencias, todas las que estamos platicando aquí son jurisprudencias, pero hay muchísimas tesis aisladas también en donde se analizan derechos específicos de algún municipio, de alguna entidad, y se consideran inconstitucional por razones analógicas a las que estamos estudiando ahorita. Pero les decía, estratégicamente elegí estas tesis de jurisprudencia porque quiero llegar a un punto. Tenemos la segunda la tercera, perdón, y cuarta jurisprudencia de las que queremos platicar. En esta, la primera que observamos en esta diapositiva, la 95 del 2009, dice, rubro, derechos registrales. Las leyes federales o locales que establecen la tarifa respectiva sobre el monto del valor de la operación que da lugar a la inscripción, violan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. ¿Sí? Ya hemos venido diciendo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las contribuciones, este tipo de contribuciones, los derechos, satisfacen los principios de equidad y proporcionalidad cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y el servicio prestado. En primer lugar, proporcionalidad
¿sí? Y en segundo lugar, cuando se da un trato igual a quienes reciben servicios análogos. Ya, ok, esto ya lo hemos venido diciendo, es muy importante. Por ello es que en este criterio, específicamente la Corte dice, las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público estableciendo, perdón, su cuantificación mediante un porcentaje o factor, ojo aquí, sea por ejemplo a la decena, a la centena o al millar, tomando en cuenta valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública, violan los indicados principios tributarios. ¿Sí? En esta tesis se estudió un caso en el que a efecto de cobrar el derecho respectivo, los derechos registrales, el, las autoridades locales consideraban un factor ajeno, como lo hemos venido diciendo, pero en este caso el factor ajeno era el valor comercial del bien, ¿sí? Y se establecían tarifas considerando decenas, centenas o al millar. Por ello es que consideraba que el monto del valor de la operación, la Corte consideró que el monto del valor de la operación no debería incidir en la determinación del derecho a pagar, ¿ok? Era un elemento ajeno, el valor de la operación celebrada, ¿sí? No tenía nada que ver este valor de la operación a efecto de determinar el monto del derecho que yo voy a pagar como contribuyente. ¿Por qué? Y me regreso. Porque yo, hablando de derechos, estoy pagando por una contraprestación. En todos los ejemplos que hemos visto hasta ahorita, al final vamos a ver uno relacionado con el uso de bienes del dominio público. ¿Sí? Pero entonces, si yo estoy pagando por una contraprestación, nada tiene que ver el valor comercial de la operación. Aquí estamos hablando de derechos. Y vale la pena que yo ponga un asterisco porque sé que ustedes como empresarios o abogados, esto que les voy a decir pudiera serles de utilidad. Estamos hablando, la plática está centrada en el tema de los derechos, pero todos sabemos que también pagamos algunos impuestos municipales, locales o federales que están relacionados también con el principio de proporcionalidad, todos ellos, ¿sí? Y el principio de proporcionalidad les es aplicable el mismo razonamiento que yo estoy platicando ahorita con ustedes. A todos los que tenemos propiedades inmuebles pagamos impuesto predial, por ejemplo. Yo sé que aquí hay muchas contribuyentes que realizan operaciones de enajenación de bienes inmuebles y ustedes sabrán que cuando enajenamos un bien inmueble o adquirimos un bien inmueble estamos sujetos al pago del impuesto respectivo, ¿sí? Estos impuestos, la adquisición de bienes inmuebles, mejor dicho, y el pago del impuesto predial, están sujetos precisamente también, y estoy hablando de la legislación local del estado de Baja California Sur y específicamente del municipio de La Paz. Estos impuestos, en su determinación en la legislación, contemplan para su determinación el valor catastral de los bienes, ¿sí? Es decir, yo voy a pagar un inmueble, yo voy a pagar un impuesto, perdón, pero para pagar este impuesto, ya sea el predial o de la adquisición de bienes inmuebles, debo considerar el valor catastral de este bien. Eso es lo que dice la ley. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Es lo que estamos viendo justamente en la jurisprudencia que les platico. El tema de que para un derecho, y en estos casos que les platico, para un impuesto se considere un factor, un elemento externo, como es el valor comercial de la operación o el valor catastral de un bien inmueble, a efecto de determinar la tarifa, ya por sí solo vicia de inconstitucional la determinación de ese derecho, de ese impuesto. ¿Sí? Entonces, si ustedes por su actividad pagan este tipo de impuestos, predial la adquisición de bienes inmuebles, ya saben que en el caso de La Paz, de la entidad federativa de Baja California Sur y de muchos otros municipios, estos impuestos están inconstitucionalmente emitidos. Me van a decir ustedes, ¿y qué hago? ¿No? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante específicamente. Bueno, quiero platicarles ahora de la segunda de las jurisprudencias que están ustedes viendo en su pantalla. En esta, la voz dice, derechos por servicios registrales, son los mismos derechos que hemos estado estudiando. Aquí en este caso, lo que estudió la Corte es precisamente el cobro de la cantidad de 15,000 pesos por el servicio de inscripciones traslativas de dominio para la legislación establecida en el estado de Chihuahua. Es decir, para este tipo de servicio, el estado de Chihuahua estableció el cobro de la cantidad específica de 15,000 pesos, ¿sí? Sin embargo, la Corte estimó que esta cantidad violentaba el principio de proporcionalidad tributaria. Aquí solo es proporcionalidad tributaria. ¿Por qué? Porque en el procedimiento que se establecía en la ley procedimental, mejor dicho, en la ley del registro público de la propiedad de ese estado, de Chihuahua,
para la inscripción de un acto en el registro público, no se advertía, así lo dijo la Corte, ninguna actividad de alta complejidad o elementos técnicos de ejecución complicada o especializada por los que relacionarse la actividad correspondiente con el cobro de los 15,000 pesos se erige con una clara desproporcionalidad. Es decir, no hay una actividad compleja que tenga que desplegar el Estado que justifique el cobro de los 15,000 pesos por el pago de este tipo de derechos. ¿Sí? Aquí se insiste, estamos hablando de tema de proporcionalidad. No se trata de que el Estado, el municipio, la federación, simplemente digan, me vas a pagar X cantidad por este servicio que yo te voy a prestar. Definitivamente no. Hay que considerar la capacidad económica. No puede el Estado, la federación, el municipio establecer cobros por derechos desproporcionales a la actividad que está prestando. Si al Estado le cuesta producir eh, eh, esa actividad que se le está pidiendo, como son los derechos registrales, únicamente individualizados, le cuesta 1,000 pesos, no tiene justificación de cobrar la cantidad de 15,000 pesos, ¿sí? Y en esto que estoy diciendo, va a venir pudiera venir una duda para ustedes y que también me interesaría definir. Esta jurisprudencia que les estoy platicando, la segunda, la parte de abajo de la diapositiva, es un tema que ha dado lugar a múltiples controversias en el caso de la Corte, ¿no? Ha sido algo de lo que se ha discutido mucho. ¿Por qué? En el primer lugar, o la primera jurisprudencia surge, es esta que ustedes están viendo, ¿no? Surge para determinar si es constitucionalmente válido o no que se haya establecido la cantidad de 15,000 pesos. Ya platicamos ustedes y yo y quedamos que la Corte determinó que no era constitucional. Si era desproporcional ese costo, porque no había una actividad técnica que estuviera que desarrollar el Estado que justificara ese precio, ¿sí? Pero surgen otras dos contingencias relacionadas con esta misma norma. La primera de ellas está relacionada con la oportunidad del amparo, ¿sí? Cada una de estas legislaciones que se consideren inconstitucionales o ilegales para que opere en beneficio de ustedes como contribuyentes o de sus clientes, en el caso de que sean contadores o abogados, es necesario que el contribuyente promueva lo que se conoce como juicio de amparo, a efecto de que pueda obtener los beneficios de una declaratoria de inconstitucionalidad. Esto en el mundo jurídico se conoce como el principio de relatividad de las sentencias, ¿sí? No importa que ya exista una jurisprudencia que diga que tal artículo es inconstitucional, si yo no he promovido el amparo para pedir esa protección constitucional, no importa que ya haya sido emitido. Sí, ustedes pudieran pensar, oye, pero si desde el 2006, desde el 2012, desde el 2010 existen esas jurisprudencias, ¿por qué no han surgido una aplicación general para todos los contribuyentes que estemos en el mismo supuesto? Bueno, esto tiene su respuesta en el principio de la relatividad de las sentencias que les estoy diciendo. Sí, en materia de amparo, yo si quiero pedir la protección constitucional de la Corte o del Poder Judicial de la Federación en contra de una norma que considero impromover el juicio de amparo, ¿sí? Y al ratito voy a volver a esto que estamos platicando, pero bueno, quería simplemente precisarlo porque tiene relación con la segunda de las contingencias que les quiero platicar respecto de este tema de los derechos registrales en Chihuahua. El, el segundo tema es la oportunidad del amparo. Ustedes saben que en el caso de estos derechos registrales, ¿quién es el que paga el impuesto? Bueno, lo pagamos nosotros como contribuyentes, pero lo pagamos a través de un tercero, que es el fedatario público, ¿sí? El tercero, el fedatario público, es el que nos cobra los derechos registrales y es el que al final le va a pagar al servicio de administración tributaria, ¿sí? Entonces aquí, mañosamente, la autoridad empezó a promover algo que se conoce como la improcedencia de estos juicios de amparo, porque la autoridad decía, y muchos tribunales le dieron la razón, oye, tú contribuyente que quieres atacar la constitucionalidad de este tipo de normas, tenías que haber ido al juicio de amparo en el momento en que el fedatario público le pagó al SAT esos derechos, ¿sí? Ya vienes ahora a mí a exigirme, a mí como juzgado federal, que te proteja constitucionalmente, te digo que ya no estás en tiempo porque el fedatario me pagó a X fecha. Para promover el amparo tenemos 15 días hábiles, entonces lo que decían en aquellos criterios los juzgados es que simplemente ya no estábamos en tiempo. Esto, desde luego, que era una interpretación muy desafortunada de este tema y muchos
contribuyentes se inconformaron con este tipo de sentencias, se iban a recurso de revisión respectivo y decían, oye, no puedes considerar eso porque yo como contribuyente no sé, independientemente de que diga la norma, yo no sé cuándo el fedatario público ya te pagó los derechos que correspondieron a mi operación. Entonces, ¿cómo me puedes a mí a sujetar la procedencia de mi amparo a que él te pague los derechos que me cobró? ¿Sí? ¿Qué decían los contribuyentes? Yo, además de aquella oportunidad, quiero que me reconozcas la oportunidad de comparecer al juicio de amparo cuando yo me autoaplique la norma o cuando la autoridad me la aplique a través de un acto de autoridad. ¿Sí? Esta controversia que les estoy platicando es muy reciente, se acaba de resolver apenas en marzo de este año y la Corte por fin definió que efectivamente estos segundos contribuyentes tenían la razón. No solamente tenían oportunidad de acudir al juicio de amparo a pedir que estas normas se declararan inconstitucionales, en aquel momento en que el fedatario público enterara los derechos que me cobró a mí como contribuyente, sino que yo, como pagador de impuestos, seguía teniendo la oportunidad de comparecer al juicio de amparo a partir de una autoaplicación de la norma o bien a partir de que la autoridad me aplicara la norma por medio de un acto de autoridad. ¿Sí? Esto tiene relevancia. ¿Por qué? Porque obviamente si yo quiero pedir que estos derechos me sean reconocidos, perdón, necesito hacerlo con las formalidades esenciales y una de ellas, pues, desde luego, es la oportunidad en el caso de la promoción del juicio de amparo. La otra controversia que surgió precisamente con este tema que estamos platicando estaba relacionada con la carga de la prueba. Sí, aquí estoy haciendo un paréntesis jurídico, porque es importante mencionarlo para que sepamos cuándo tenemos que pedir o alegar la protección del amparo. La carga de la prueba, ¿sí? En este tipo de derechos surgía la duda de cómo podían los contribuyentes acreditar, en el caso de los 15,000 pesos que les decía, efectivamente era desproporcional el cobro de esa cantidad atendiendo al servicio que me estaba prestando la autoridad. Algunos juzgados tenían el criterio de que para acreditar esa inconstitucionalidad, el contribuyente estaba obligado a ofrecer una pericial contable, ¿sí? En donde el perito detallara cuánto le cuesta a la administración pública brindar el servicio el servicio registral a efecto de establecer la tarifa que debía cobrar por derechos, lo cual, desde luego, era una opinión exorbitante. ¿Por qué exorbitante? Porque pues, seguramente el perito les iba a cobrar mucho más que lo que se iban a ahorrar por la promoción de este tipo de amparos. Entonces, definitivamente no era una interpretación que favoreciera a los contribuyentes. Afortunadamente, en noviembre del año pasado, la misma Corte ya se desdijo y dijo, no, no es necesario que aporte la pericial contable del contribuyente, simplemente con que haga una argumentación robusta que se apoye en elementos normativos, va a ser suficiente para que acredite precisamente la desproporcionalidad de la norma, algo que se puede advertir de la simple lectura que digamos que demos a la ley, ¿no? ¿Cómo me vas a cobrar 15,000 pesos por un servicio registral? No tiene nada que ver, porque ya decíamos, no tienes que considerar el valor del inmueble, no tienes que considerar ningún otro factor que no sea cuánto te cuesta a ti como Estado prestarme ese servicio. Entonces, bueno, la Corte les decía, en noviembre del año pasado ya le dio por fin la razón a los contribuyentes y reconoció que no era necesario aportar la pericial contable. Entonces, como hemos visto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha evaluado la constitucionalidad de los derechos incluidos en las leyes de ingresos, tanto municipales como estatales y federales, y estas revisiones han garantizado que los derechos cumplan con los principios de proporcionalidad y equidad, ¿sí? Y aquí me surge otro comentario. Ustedes me podrán decir, oye, pero pues a mí la verdad, pagarle un abogado, como empresario me pueden pagarle un abogado para que me ayude a promover una ahorro de mi licencia de construcción, de pago de derechos por X, Y o Z, quizás me va a salir caro o me va a salir más caro que simplemente pagar la contribución, ¿no? La Corte o el Poder Judicial determina inconstitucional una norma, no se hace con efectos generales. Tú tienes que ir por tu cuenta a promover tu propio juicio de amparo para que también a ti te reconozcan ese beneficio o ese derecho.
¿sí? Pero la concesión de este derecho tiene la ventaja de que es una concesión permanente, que permanece en el tiempo. Es decir, si yo logro obtener un beneficio a través de una sentencia de amparo en donde me digan, oye, tal artículo es inconstitucional, ya no se lo apliques a la esfera jurídica de Manuel, eso trae como consecuencia que nunca más, hasta que se reforme esa ley o hasta que exista una nueva, voy a tener que pagar ese derecho, ¿sí? Independientemente de que hoy, 2024, yo me ampare en contra de del artículo que contempla las tarifas para la licencia de construcción o para la licencia para la venta de alcohol, si yo hoy obtengo un fallo favorable, nunca más en la vida voy a tener que volver a pagar ese derecho. Esa ley sea reformada. Entonces, es ahí donde realmente yo podría cuantificar mi beneficio. Y cada determinado tiempo, por mi actividad, yo estoy adquiriendo bienes inmuebles, cada año, o cada determinado tiempo tengo que realizar construcciones y por ende tramitar licencias de construcción. Hay construcciones que son muy cuantiosas. Nos ha tocado ver licencias de construcción que son muy altas. Por ejemplo, si yo el día de hoy me amparo en contra de esa determinación, yo nunca más voy a tener la obligación de pagar este derecho, ¿sí? Y justamente aquí ya también ahora tomo el tema de las jurisprudencias que son algo viejitas. Ustedes me podrían decir, oye, pero si son temas resueltos hace tantos años, ¿por qué los sigues trayendo a colación? ¿No? ¿Por qué los sigues platicando? Bueno, pues los sigo platicando, lo seguimos trayendo a colación porque son vicios de constitucionalidad que se siguen cometiendo por parte de las autoridades, aún pasados tantos años, ¿sí? Hay una razón económica para ello. A mí me tocó cuando era funcionario en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, me tocó platicar con varias autoridades fiscales y también incluso en ocasiones del legislativo o del ejecutivo, y decían que había contribuciones que ellos preferían no reformar o no apegar a las normas constitucionales porque les generaba una mayor recaudación así inconstitucionales como existían. ¿Sí? Ellos decían, si yo hago que esta norma se apegue a los principios constitucionales, ok, no voy a perder ningún juicio, ¿sí? Nadie me los va a poder pelear porque están emitidos de forma constitucional, pero yo voy a recaudar una cantidad menor, aún a pesar de que no pierda ningún juicio, porque tendría yo que bajar esas tarifas, bajar esas cuotas, ¿sí? En cambio, si yo mantengo esas normas, aunque sean inconstitucionales, el grueso del universo de contribuyentes que se ubican en el supuesto me lo va a seguir pagando y no me afecta en nada si uno, dos, tres o 100 se amparan en contra de estas normas inconstitucionales, porque va a haber otros 100,000 que sí me van a estar pagando la contribución y no se van a quejar, ¿sí? Entonces, pecuniariamente, cuantificablemente, sigue siendo atractivo para la autoridad cometer este tipo de vicios de constitucionalidad. ¿Ok? Entonces es algo que se encuentra todavía vigente y por eso es que es importante que ustedes sepan el contenido de este tipo de normas para que las aprovechen en favor de ustedes y de sus clientes, en caso de ser contadores o abogados. No sé si... Licenciado Emanuel, preguntan en el chat, buen día, este tipo de amparos, ¿cuáles son los tiempos que tardarían en dar la razón? Ok, muchas gracias por la pregunta. Yo no alcanzo a ver el nombre, pero muchas gracias por la pregunta. Es, Javier, perfecto. Muchas gracias, Javier, por tu pregunta. Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Eso depende mucho de las cargas de trabajo del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Del juzgado que vaya a ser el encargado de resolver tu amparo, ¿sí? Tú tienes, decíamos en primera instancia, la oportunidad para comparecer. Tú tienes primero que hacerlo de forma oportuna. Ya iniciada ya, o admitido el proceso del amparo, el juzgado, eh, como tal, suele resolver este tipo de asuntos en un periodo muy pequeño. Te estoy hablando con la práctica. A veces para los abogados es más fácil o es mejor o es más certera la opinión desde la práctica que desde la ley, porque la ley tiene sus plazos, pero esos plazos muchas veces no son respetados por las cargas de trabajo. Yo te estoy diciendo con el conocimiento práctico que estos amparos suelen resolverse de forma muy rápida. ¿Por qué? Porque precisamente son asuntos que ya se encuentran múltiplemente ventilados ante los juzgados. Ya
casi, si Javier, si tú eres abogado, es algo que se hace de, de facto, de machote. Ya los juzgados ya lo saben, les llega un amparo por determinado impuesto y ya saben que le van a dar la razón al contribuyente. ¿Sí? Generalizando, hay casos específicos, pero generalizando, si tú me dices, Emanuel, dame un plazo, yo te podría decir que estos asuntos se andan resolviendo alrededor, un poco arriba, un poco abajo de los 3 meses, porque son asuntos, te digo, muy sencillitos. Por eso cuando inicié la presentación, yo les decía, es un tema facilito. La verdad es que estoy haciendo trampa porque les estoy platicando un tema muy facilito para nosotros como abogados, pero que es algo que puede ser muy práctico, hablando de ustedes como empresarios, como contadores, o también como oportunidad de negocio para los abogados, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, Lilian, creo que no, ¿verdad? No, podemos continuar. De acuerdo, muchas gracias. Estoy viendo que se me está haciendo tarde, voy a procurar ser un poquito más rápido. Bueno, otra de las jurisprudencias, otro aspecto fundamental para considerar, además, pues, del apego a la proporcionalidad y a la equidad tributaria, es el aspecto de la competencia y la coordinación fiscal. Ojo, ¿sí? Existen límites constitucionales sobre qué nivel de gobierno puede cobrar ciertos derechos. La ley de coordinación fiscal regula la relación entre los diferentes niveles de gobierno para evitar los dobles tributos o los conflictos de competencia. Les decía, este tipo de conflictos se da principalmente con los derechos estatales. Los estados por ahí quedaron a la mitad de la operación cuando cuando se publicó la ley de coordinación fiscal y cuando se negociaron los convenios de colaboración administrativa, y el estado quedó apachurrado, como que ya no supo ni qué facultades le quedaban a él, porque todo era para los municipios o se reservaba para la federación. Entonces, cuando un estado quiere emitir lo que se llaman impuestos celulares o en el caso en concreto, derechos tales, muchas de las veces puede estar rozando las inconstitucionalidades, hablando de competencia. Sí, esta jurisprudencia habla un caso en específico, pero bueno, les compartí la presentación, la tiene Lilian, se las voy a enviar por si ustedes quieren darle una checadita al rubro, porque quiero alcanzar a abordar los temas que tienen más que ver con el municipio de La Paz en específico, para poner en práctica lo que hemos venido platicando. ¿Sí? Ya sabemos, ya hemos definido, ya tenemos claro aquellos ejemplos en los que la Corte ha determinado la inconstitucionalidad de este tipo de derechos, y ahora vamos a platicar específicamente de impuestos que vienen contemplados en la Ley de Hacienda de nuestro municipio, del municipio de La Paz. Y el primero de estos ejemplos son las licencias de construcción. El artículo 90 nos dice que para edificar, reedificar, ampliar o reconstruir las fincas ubicadas en las poblaciones del municipio se requiere licencia previa de la dependencia municipal correspondiente. Esto todos lo sabemos. ¿Sí? Pero el artículo 92 nos dice: la expedición o refrendo de las licencias causarán derechos de 7 al millar sobre el valor de la construcción, según el costo de las obras que se vayan a ejecutar. Sí, ya se los subrayé, se los puse en negritas, facilito, ¿no? Si estuviéramos en la universidad, aquí ya estaría la respuesta. Ya, ya hemos platicado que no puede, para que un derecho se considere proporcionalmente emitido, no puede considerar un valor ajeno a la prestación del servicio. Entonces, en el caso de las licencias de construcción de La Paz, estar contempladas o considerada el valor de la construcción elevado por 7 al millar a efecto de determinar la tarifa que debe pagarse, desde aquí se los digo, ustedes y yo ya lo sabemos y estamos de acuerdo en que es inconstitucional esta, este derecho. Y estoy hablando de una norma vigente. Pero es fascinante cómo podemos encontrar todo este tipo de vicios en las leyes de ingresos y en la ley de Hacienda para el municipio, cómo la mayoría de nosotros como contribuyentes desconocemos esto y por eso no hacemos valer los derechos que nos corresponden. Sí, otro ejemplo son los permisos o autorizaciones, que está relacionado con la compraventa de alcohol, ¿sí? O el almacenaje, distribución de las bebidas alcohólicas. En el artículo 130 dice: son sujetos de este derecho las personas físicas o morales que se dedican a la prestación de servicios que incluyan la venta, almacenaje, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, y se les otorgue licencia para este fin en los términos del artículo 129. Y aquí en la fracción primera nos establece una tablita, ¿sí? En donde vemos los diferentes tipos de actividades que pueden desarrollar los contribuyentes y cuál será el monto de la tarifa que tienen que pagar. ¿Sí? A los distribuidores con bebidas alcohólicas, ahí de 5,224 a
veces el valor de la UMA, ¿ok? Y dependiendo de tu actividad, es el monto que te cobran. Ya decíamos, si ustedes están de acuerdo conmigo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la actividad a la que yo me dedique con el monto que tú me vas a cobrar por una contraprestación? Eso ya lo ha dicho la Corte desde el 2006. Tú no tienes que considerar ningún factor externo que no sea el costo que te lleva a ti expedirme la licencia o la autorización para almacenar, distribuir o vender bebidas alcohólicas. Entonces, otra declaración aquí, esta norma también es inconstitucional y también se encuentra vigente en el municipio, en la ley de Hacienda del municipio de La Paz, y obviamente la pueden aplicar en su favor. Aquí hay muchos hoteles, ¿no? Yo sé que aquí hay hoteles, bueno, algunos hoteles en La Paz, en Los Cabos, ellos pagan este derecho anualmente y bueno, ya tienen una alternativa de solución. Desde luego que nosotros en Creston BCG estamos a su disposición para apoyarles con el ejercicio de sus derechos. Y ahora viene un ejemplo distinto, ¿sí? Estuvimos hablando de la prestación de servicios. Ahora no quiero irme sin platicarles un poquito del uso o goce de un bien del dominio público, que es otro tipo de derechos, ¿sí? Lo hemos venido definiendo teóricamente, pero no hemos puesto en práctica ningún ejemplo. Y para ello aquí tenemos el artículo 232C de la Ley Federal de Derechos que dice, están obligadas a pagar el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles las personas físicas o morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas marítimas. El monto del derecho a pagar se determinará con los siguientes valores y las zonas a que se refiere el artículo 232D. Ahí establecen varias tarifas dependiendo de la zona. Yo les puse la zona 9 y la zona 10. La zona 9 está relacionada con La Paz y la zona 9, la zona 10 con Los Cabos. Y ustedes pueden ver una diferente tarifa. Quiero hacerles una pregunta. Aquí estaríamos hablando de una desproporcionalidad o una violación al principio de proporcionalidad. ¿Sí? Quizás con lo que hemos venido estudiando, ustedes me van a decir, algunos de ustedes me van a decir, sí, Emanuel, sí, ahí se ve claro que está considerando un factor ajeno a la prestación del servicio. Pero aquí está la clave. Aquí ya no estamos hablando de la prestación de servicio, estamos hablando del uso de un bien inmueble, el uso de un bien del dominio público. Entonces, no le aplica igual el principio de proporcionalidad. Sí, este derecho ya fue estudiado también por la Corte, por la segunda sala, y dice, no viola el principio de proporcionalidad tributaria porque no estamos hablando de prestación de un servicio. Estamos hablando de derechos en su modalidad de uso de bienes del dominio público de la Federación. Entonces la respuesta es no. Y aquí les puse en la presentación cómo es que debemos entender o cómo es que debemos abordar el estudio de este tipo de derechos por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público que a efectos del principio de proporcionalidad es distinto su análisis. Tenemos que abordar desde un punto de vista diferente y a efecto de determinar cuándo es desproporcional y cuándo es inequitativo este tipo de derechos. ¿Okay? En el caso particular del derecho, de este derecho, ustedes se pueden dar cuenta que la Corte ya dijo como tal que no es inconstitucional. Sin embargo, yo les decía al principio de la presentación, sabemos, porque contribuyentes así nos lo han manifestado, que en particular en el caso del municipio de La Paz, la autoridad municipal ha estado cobrándoles a las personas que son sujetas de este impuesto del uso de playas, de este derecho, perdón, de uso de playas, esta contribución incluso con efectos retroactivos, ¿no? O sea, del 2015 para acá, del 2020 para acá. Entonces, es importante que ustedes sepan, y por eso dolosamente yo puse el título de esta presentación como la constitucionalidad en su determinación. Es importante que ustedes sepan que a efecto de que se considere legalmente emitida y cobrada esta contribución al derecho de uso de playas, la autoridad tiene que cumplir con requisitos de fundamentación y motivación adecuados. ¿Sí? Hemos tenido nosotros a la vista los documentos que está emitiendo la autoridad municipal y desde ahorita les puedo decir que estos documentos están emitidos sin cumplir con los requisitos mínimos necesarios constitucionalmente hablando para considerarles como legales. Por eso es importante que ustedes sepan, con la asesoría de nuestra firma de Creston BSG, que los puede asesorar precisamente cuando la autoridad venga a quererles
hacer el cobro de este tipo de derechos porque ya tenemos otros, ya hemos tratado otros contribuyentes con esa contingencia y precisamente sabemos nosotros cómo es que tenemos que abordar para conseguir que este derecho mal determinado no les sea cobrado a ustedes como contribuyentes. Eso es importante. Está mal determinado. Si fuera un derecho legalmente y constitucionalmente emitido, ok, nosotros como mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público. Pero si la autoridad no hace bien su trabajo, yo tengo el derecho de exigirle a la autoridad que lo haga correctamente. Por ello es que tengo el derecho de defenderme precisamente en las instancias necesarias. Bueno, creo que se me acabó el tiempo. Creo que ya estamos por cerrar el tema de la hora. Unos un minutito, 2 minutitos más. Me gustaría, no sé, Lilian, pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta que podamos responder rápido o cualquier otro comentario. Muchas gracias a Adelante, todos. Lixi, le quedó diapositivas. Nada más, pues prácticamente las conclusiones. Ahora sí Adelante, que como conclusiones adelante. ya ustedes lo pueden visualizar. Simplemente hay que decir, y ya lo he comentado a lo largo de los años, la Corte a través de sus jurisprudencias ha conminado, ha llevado a la autoridad a que se apegue precisamente a la hora de emitir derechos al cumplimiento de estos dos principios. Sin embargo, les dicen los economistas, es un costo de oportunidad, ¿no? O sea, la autoridad no está dispuesta a pagar ese costo de oportunidad que es emitir constitucionalmente sus derechos, si para ello tiene que renunciar a cierto grado de recaudación. Entonces, sepan ustedes que esto va a seguir ocurriendo y va a ser un tema de múltiples amparos en el presente y en el futuro, y es importante que nosotros estemos capacitados para eso, esta plática, para hacer valer esos derechos en nuestro beneficio y en beneficio de nuestros. Muchas gracias, Lick. Tengo aquí una pregunta que me llegó directamente. Nos preguntan, ¿y cómo hacemos para pagar lo justo de los derechos 2025? Permítame, tengo otra pregunta antes. Dice, si ya pagué los derechos de 2024, ¿puedo recuperarlos? Ok, ese caso en específico, bueno, primero la que mencionaste al final, Lilian, muchas gracias antes que nada y gracias a las personas también que nos apoyan preguntando. Si tú ya pagaste los derechos en 2024, tenemos que ver el caso particular para efecto de diseñar una estrategia que te permita a ti hacer valer esos derechos, ¿sí? Y aquí sin el ánimo de hacer una clase de introducción al estudio de derecho, es necesario que yo defina algunos puntos para contestarte adecuadamente. Para efectos de la procedencia del amparo, se dice que que es necesario para que proceda tu amparo, que tienes que atender al primer acto de aplicación de la norma que tú consideras inconstitucional. Esta norma, pongamos que es por el permiso de licencia de construcción, ¿no? Tienes que ver cuál fue el primer acto por el que se te aplicó la norma, ¿sí? Pero también tienes la posibilidad de acudir a juicio de amparo con la primera autoaplicación de la norma. Entonces, hay que ver si esa licencia tú los pagas, si es el pago de esos derechos, tú lo pagaste de mutuo propio, como se dice en el mundo jurídico, si tú lo pagaste por sí solo, per se tú solito, sin que te cobrara la autoridad, tú estás hablando que tú te lo autoaplicaste, pero posiblemente no conocías el trasfondo de la norma. Eso quiere decir que como estrategia jurídica se puede detonar una aplicación a través de un acto administrativo de la autoridad para entonces estés en posibilidad de exigir ese derecho. En resumen, para no confundirles más, si estudiamos el caso en particular, nosotros podríamos decirles en específico cuándo sí hay posibilidades de comparecer a solicitar la devolución de un derecho pagado en 2024 o en anteriores y cuándo quizás ya materialmente no tengamos los elementos necesarios. Está relacionado con la otra pregunta que me dijiste para 2025 y es bien importante porque hay una dilación entre estas dos preguntas. En el 2025 tenemos nosotros la normativa que regula la ley de amparo, o el procedimiento de amparo, mejor dicho, todo el mes de enero para hacer valer todos estos derechos sin necesidad de que la autoridad me cobre. Es decir, si ustedes acuden con su abogado de confianza, que obviamente pertenece a la firma Creston, si ustedes acuden dentro del mes de enero, el abogado les va a poder ayudar a promover todos los amparos que sean necesarios para defenderlos en contra de los derechos inconstitucionales que ustedes, a que se encuentren sujetos por su actividad en el mes de enero. ¿Sí? Entonces, en el mes de enero ustedes pueden
defenderse contra todas las normas que están emitidas de forma inconstitucional y que les aplican por su actividad. Entonces, ese mes de enero del 2025 va a ser el momento ideal para establecer, para hacer valer nuestros derechos. ¿Por qué el momento ideal? Y esto también es importante mencionarlo. Hay clientes que muchas veces nos dicen, oye, Manuel, pero es que a mí no me gusta pelearme con la autoridad porque luego recalan, o luego esto, luego lo otro, ¿no? Es normal que como contribuyentes tengamos esa percepción, pero tengo yo que decirles que aquí nosotros no estamos haciendo ninguna estrategia agresiva, no estamos peleando algo que a ustedes no tengan derecho. Insisto, todos tenemos la obligación de contribuir al gasto público. En la sí, es cierto, es una obligación de todos, pero hay una condicionante en la manera proporcional y equitativa que disponen las leyes. Si este derecho que me están cobrando no es proporcional o no es equitativo, entonces yo no tengo la obligación de contribuirlo para el gasto. Pues eso es bien importante. Licenciado, respecto a eso, ¿hay procesos previos que deban hacer? A efecto de obtener este reconocimiento del derecho, bueno, más bien, más que previos, es algo que se da naturalmente por el desarrollo de la actividad de cada contribuyente, ¿no? O sea, yo quiero pensar, si yo tengo un hotel y estoy ampliando el hotel, para poderlo ampliar, pues necesito tramitar la licencia de construcción. Es decir, no es como tal que ellos, a efecto de aplicar esta estrategia, por así decirlo, porque en realidad no tiene el nombre de estrategia, sino que es un procedimiento por el cual tú exiges que se respete tu derecho que ya tienes, no tienes que agotar ninguna instancia. O sea, tú por tu simple actividad, por el desarrollo de tu actividad, te vas a encontrar o vas a rozar con este tipo de inconstitucionalidades. Entonces, en respuesta, Lilian, no tiene que agotar nada en específico el contribuyente, sino más bien tiene que estar bien asesorado para que en el momento en que se actualice el supuesto de hecho del pago de estas contribuciones, el abogado pueda apoyarles, acompañarles y hacer valer este tipo de derechos. Muchas gracias. Creo que vi que alguien levantó la mano. ¿Quería hacer alguna pregunta? Sí, yo. Adelante, ¿qué es Javier? Sí. Adelante, Javier. Ok, este tipo de amparos se pueden ejecutar o hacer a favor de, por ejemplo, hoteles que tengan el uso de la zona marítima Claro, y también de la concesión, por ejemplo, de agua. claro que sí, Javier. Ok, Eh, ya ha sido un tema de estudio en el pasado, por ahí el 2011, cuando se reformó la Constitución, se estableció que las personas morales, las empresas, también son sujetos de derechos humanos, ¿sí? ok, Esto les da la posibilidad de comparecer al juicio de amparo, aunque tengan una existencia jurídica aparte de las personas físicas. Te trato de decir con esto, Javier, que efectivamente estos derechos de los que hemos venido platicando, de proporcionalidad y equidad tributaria, que operan en favor de las personas físicas, pero también de las organizaciones, de las personas morales. Entonces, en respuesta concreta, sí pueden un hotel, una persona moral, puede promover el juicio de amparo para que se le respete el cumplimiento de sus derechos y puede ser tanto hablando del tema de, de uso de playas, hablando del tema de derechos, de cualquier tipo de los derechos que hemos venido platicando, todos tienen que ser respetados en favor de las personas físicas y morales. ok. En resumen, pues sí se puede cualquier tipo de contribuyente y adicional Así a es. eso tendría que ser trabajarlo a partir del próximo año, porque en este caso posiblemente ya estén pagados todos los derechos de este año, pues. Entonces Eh, sería eh, hacer eh, una proyección o un análisis para trabajar con esas empresas en 2020, en enero de 2025. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto, sí. O sea, tal cual así como tú lo delimitaste, es así, pero me gustaría ponerle un marcatextos a la salvedad de que yo no daría por perdido lo pagado en el 2024 hasta en tanto no se nos permita estudiar el caso en específico, porque hay muchas veces en que los asuntos se pueden revivir dependiendo de la pericia del abogado. Ok, entonces cabe la posibilidad de que los pagos realizados en ejercicios anteriores se pudieran, de alguna manera recuperar. Es correcto, la posibilidad existe una vez estudiado el asunto en concreto. Ok, de acuerdo. Gracias, Lincio. Al contrario, Javier, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta antes de concluir?
Antes de cerrar, licenciado, algo adicional que quiera proporcionar a nuestros participantes el día de hoy. No, pues simplemente ponerme a sus órdenes, digo, agradecerles a todos el favor de su atención. Yo sé que es viernesito, yo sé que hace calor y que es complicado, pero ya una vez que hemos platicado y definido estos temas importantes de la Matrix, hay que ahora sí ponernos en disposición de terminar nuestra chamba para irnos al malecón un ratito. Muchas gracias. No, usted, muchas gracias por apoyarnos con este tema. Aquí nos están compartiendo los datos de contacto de Creston. Cualquier persona que guste acercarse con toda confianza o con las oficinas y estoy segura que los van a atender correctamente. No sé si no hay ninguna otra pregunta. Empezaremos con el cierre de la videoconferencia del día de hoy. Muchas gracias a Creston, al contador Juan Carlos Esqueda, al licenciado Manuel Rivas, por la oportunidad de llevar a cabo esta videoconferencia. A nombre de Canaco La Paz, les agradecemos a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, Lili. Gusto saludarlos. Saludos, Emanuel. Un abrazo. Muchas gracias por todo, Juan Carlos. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Lilian.